Esta noche vamos a recorrer distintos lugares de Latinoamérica a través de 6 historias de brujas profundamente ligadas a su folclore. Historias de luces que cruzan los cerros, mujeres que vuelan durante la noche, pactos que nunca terminan bien y antiguas supersticiones que todavía consiguen que muchos prefieran no tentar a la suerte. Empezamos en Tlaxcala, México, con una criatura que busca las casas donde acaba de nacer un niño. Mateo vio la luz 3 noches después de que naciera su hijo. Flotaba sobre los cerros de Tlaxcala. No caía como una estrella ni avanzaba como una linterna. Se movía lentamente entre los árboles, subiendo y bajando, hasta desaparecer detrás de las casas. Su suegra también lo vio. Si vuelve mañana, cierra las ventanas. No quiso decir nada más. La noche siguiente, poco después de las 2, la luz regresó. Esta vez pasó directamente sobre su casa. Los perros comenzaron a ladrar y de repente callaron todos al mismo tiempo. Entonces algo cayó sobre el tejado, un golpe seco, después un arrastre lento sobre las tejas. Mateo tomó el machete y salió al corredor, pero no vio nada. El ruido se detuvo encima de la cocina. Cuando entró, notó que las cenizas del fogón seguían calientes y junto a ellas había algo. 2 piernas humanas, desnudas, separadas a la altura de las rodillas. Mateo retrocedió horrorizado. Entonces escuchó un aleteo enorme sobre la casa. Corrió al dormitorio. Su mujer estaba junto a la cuna mirando hacia la ventana. Del otro lado del cristal había una criatura agarrada al tejado. Parecía un ave enorme, pero tenía ojos humanos y no miraba a Mateo. Miraba al niño. Su mujer comenzó a rezar. Mateo recordó entonces una superstición que había escuchado desde pequeño. Abrió un cajón, sacó unas tijeras de costura y las colocó abiertas en forma de cruz debajo del colchón de la cuna. La criatura permaneció inmóvil, después inclinó lentamente la cabeza y lanzó un grito. No era el sonido de un pájaro, era la voz de una mujer. Las alas golpearon el cristal una vez y después la criatura desapareció en la oscuridad. Segundos más tarde, aquella luz volvió a verse alejándose hacia los cerros. Mateo no durmió. Cuando amaneció regresó a la cocina. Las piernas habían desaparecido. A las 7 llamaron a la puerta. Era doña Carmen, una anciana que vivía unas casas más abajo. Mateo abrió. La mujer llevaba un vestido largo. Debajo de la tela asomaban 2 vendas nuevas alrededor de sus rodillas. Doña Carmen miró hacia el interior de la casa, hacia la habitación del niño, y sonrió. Anoche vi una luz encima de tu tejado. Mateo no respondió. Cerró la puerta. Desde aquel día, cada vez que nació un niño en su familia, alguien dejó unas tijeras abiertas debajo de la cuna, porque en algunos pueblos de Tlaxcala dicen que ciertas luces que cruzan los cerros no son luces, y que si una se detiene sobre tu casa, más vale no averiguar quién ha dejado sus piernas junto al fogón. De Tlaxcala viajamos mucho más al sur, hasta Chiloé, en Chile, porque allí, una noche de tormenta, un hombre vio lo que una anciana dejaba dentro de un plato antes de salir a volar. En Chiloé todavía hay gente que evita mirar al cielo cuando escucha a un pájaro gritar de madrugada. Esteban nunca creyó esas historias, hasta la noche en que vio a doña Rosario preparar el plato. La anciana vivía sola, en una casa de madera junto al estero. Los vecinos decían que recibía visitas a horas extrañas y que algunas noches se escuchaban golpes sobre su tejado. Esteban pensaban que eran cuentos. Una madrugada
de tormenta vio la luz en su cocina. Se acercó a la casa y miró por una rendija. Doña Rosario estaba frente al fogón. Sobre la mesa había un plato grande de grega negra. La mujer bebió algo de una botella y permaneció inmóvil unos segundos. Después comenzó a tener arcadas. Esteban estuvo a punto de apartarse. Entonces vio algo caer sobre el plato. No era comida, era carne. Doña Rosario volvió a inclinarse. Una segunda masa húmeda cayó sobre la grega. Después otra. Esteban comprendió horrorizado lo que estaba viendo. La anciana estaba expulsando sus propias entrañas. Cuando terminó, debería haber muerto, pero continuó de pie. Su cuerpo comenzó a encorvarse. Los brazos se abrieron. La piel se cubrió de plumas oscuras. Y frente a Esteban, aquella mujer se convirtió en un ave enorme. La criatura salió por la ventana y desapareció entre la lluvia. Esteban quedó mirando el plato. Las entrañas seguían allí, todavía calientes. Recordó entonces una historia que había oído muchas veces de niño. Decían que algunas brujas de Chiloé dejaban sus órganos escondidos antes de salir a volar, y que si alguien encontraba las entrañas y les echaba sal, la bruja no podría volver a colocarlos dentro de su cuerpo. Esteban vio un pequeño cuenco junto al fogón. Estaba lleno de sal gruesa. Solo tenía que introducir la mano por la ventana. Se acercó, metió el brazo. Sus dedos quedaron a pocos centímetros del cuenco. Entonces escuchó un golpe encima del tejado. Esteban se quedó inmóvil. Otro golpe, esta vez justo sobre su cabeza. Después oyó unas garras caminando lentamente sobre la madera. Había regresado. Retiró la mano. El sonido cesó. Durante varios segundos solo se escuchó la lluvia, hasta que algo descendió frente a la ventana. Dos patas oscuras se agarraron al marco. Después apareció la cabeza del ave. Lo miró directamente y abrió el pico. De su garganta salió la voz de doña Rosario. Esteban. Él echó a correr. A la mañana siguiente volvió acompañado de varios vecinos. La casa estaba cerrada. Doña Rosario abrió la puerta como si nada hubiera ocurrido, pero antes de marcharse, Esteban miró hacia la cocina. El plato de greda estaba limpio y sobre la mesa el cuenco de sal había desaparecido. Dejamos atrás Chiloé y nos vamos hasta Perú, a un oasis donde durante generaciones existió una regla muy sencilla. Una determinada rama de una palmera jamás debía dejarse crecer. Un hombre decidió ignorarlo. Tomás regresó aquella tarde al oasis de Tichatie con un hacha. La séptima rama de la vieja palmera había crecido demasiado. Apoyó una escalera contra el tronco y comenzó a subir. Entonces escuchó una voz. «Déjala». Tomás miró hacia abajo. No había nadie, ya que ello le hizo recordar una historia que conocía desde niño. En Cachiche, cerca de Ica, hay una palmera cuyas ramas se retorcieron hasta parecer enormes brazos saliendo de un mismo tronco. Pero durante generaciones hubo una que nadie dejaba crecer, la séptima. Los mayores decían que había que cortarla siempre, porque una antigua bruja del pueblo había dejado una advertencia antes de morir. Si algún día la séptima cabeza de la palmera crecía por completo, Ica acabaría bajo el agua. Tomás nunca había creído una palabra. En 1998 trabajaba cuidando los jardines del oasis cuando descubrió que la séptima rama había vuelto a brotar. Al principio era pequeña. Podía haberla cortado en unos minutos, pero aquel día tenía demasiado trabajo. Mañana lo hago. Pasó una semana, después otra, y cuando volvió a fijarse en ella, la rama ya era gruesa.
y se elevaba por encima de las demás. Por eso había regresado aquella tarde con el hacha. Tomás continuó subiendo. Entonces volvió a escuchar la voz. Tomás. Esta vez sonó mucho más cerca. Era una mujer anciana. Tomás descendió rápidamente. Cuando puso los pies sobre la arena vio una figura entre las palmeras. Una vieja vestida de negro. Estaba inmóvil, observándolo. Esa cabeza ya ha crecido, dijo. Tomás levantó el hacha. ¿Quién es usted? La mujer sonrió. Ahora toca el agua. Una ráfaga de viento levantó arena alrededor de la palmera. Tomás se cubrió los ojos. Cuando volvió a mirar, la anciana había desaparecido. Aquella noche comenzó a llover. Primero suavemente, después con una fuerza que nadie recordaba haber visto. El río Ica creció hasta desbordarse. El agua entró en las calles, arrastrando vehículos. Derribó paredes y convirtió buena parte de la ciudad en barro. Tomás sobrevivió. Días después regresó a Cachiche. El oasis estaba cubierto de lodo, pero la palmera seguía allí y la séptima cabeza permanecía intacta. Tomás se acercó al tronco. Entonces vio algo atrapado entre el barro. Era un trozo de tela negra. Lo levantó y debajo apareció la marca de un pie descalzo. Solo había una. Tomás no volvió a tocar aquella rama y desde entonces, cuando alguien pregunta por qué la séptima cabeza de la palmera de Cachiche debe mantenerse cortada, algunos vecinos responden siempre lo mismo, porque una vez la dejaron crecer y el agua llegó. Nadie quiso comprobar qué pasaría una segunda vez. Antes de continuar, si te gustan estas historias de terror y folclore de Latinoamérica, puedes suscribirte a La Última Señal. Seguimos. Ahora nos internamos en el monte de Santiago del Estero, Argentina. Allí un hombre quiso tocar la guitarra mejor que nadie y encontró a alguien dispuesto a concedérselo. Facundo llevaba años tocando la guitarra y sabía que nunca sería realmente bueno. Una noche, en una cantina de Santiago del Estero, un viejo lo escuchó tocar. Cuando terminó, se acercó y le dijo: «Si de verdad quieres aprender, hay un lugar». Facundo se rió. El viejo no. Le explicó que debía internarse en el monte durante una noche sin luna y buscar una grieta entre las piedras. Si escuchaba música saliendo de debajo de la tierra, había encontrado la Salamanca. Facundo fue. Caminó durante horas hasta que escuchó una guitarra. No podía saber de dónde venía. La melodía parecía moverse entre los árboles. La siguió hasta una abertura estrecha en la roca. Dentro hacía un calor insoportable. Olía a humo, tierra húmeda y algo parecido a carne quemada. Más abajo vio las luces. Había gente bailando alrededor de un fuego. Hombres, mujeres y otras figuras que Facundo prefirió no mirar demasiado. En el fondo de la cueva estaba sentado un hombre vestido completamente de negro. Tenía una guitarra sobre las rodillas. «¿Qué quieres?», preguntó. Facundo respondió sin pensarlo: «Tocar mejor que nadie». El hombre sonrió, le tendió la guitarra. «Entonces, toca». Facundo puso los dedos sobre las cuerdas y supo exactamente qué hacer. No pensó, no dudó. Sus manos se movían solas. La música que salió de aquella guitarra era más hermosa que cualquier cosa que hubiese escuchado. Cuando terminó, toda la cueva estaba en silencio. El hombre de negro recuperó el instrumento. «Ya sabes hacerlo». Facundo quiso preguntar cuál era el precio, pero cuando levantó la vista estaba otra vez solo en el monte.
Volvió al pueblo y desde aquella noche nadie volvió a tocar como él. La gente viajaba kilómetros para escucharlo. Facundo se hizo famoso, pero unas semanas después comenzó a ocurrir algo extraño. Se despertaba con los dedos doloridos. Después aparecieron heridas en las yemas. Pensó que era por tocar demasiado, hasta que una madrugada su mujer lo despertó. Facundo, escucha. Debajo de la casa sonaba una guitarra, la misma melodía que había escuchado aquella noche en la Salamanca. Facundo permaneció inmóvil en la cama. Su mujer encendió una vela. Entonces vio sus manos. Aunque Facundo estaba completamente despierto, sus dedos se movían solos sobre la sábana, como si estuvieran tocando unas cuerdas que nadie podía ver. La guitarra debajo del suelo se detuvo. Los dedos de Facundo también. Pasaron unos segundos. Entonces, desde debajo de la casa, alguien dio 3 golpes. Facundo nunca volvió a tocar después de aquella noche, pero su mujer aseguraba que algunas madrugadas, cuando él dormía, sus dedos seguían practicando. De Argentina vamos ahora hasta Colombia, a una finca aislada donde una vieja superstición decía que si una bruja se posa sobre tu tejado, había algo muy concreto que debías decirle. Lo difícil era comprobar quién aparecía la mañana siguiente. La primera noche, Andrés pensó que había caído una rama sobre el tejado. La segunda ya no estuvo tan seguro, y a la tercera decidió esperar despierto. Vivía solo en una finca apartada, en una zona donde las casas quedaban separadas por cafetales y caminos de tierra. Poco después de medianoche escuchó un golpe. Las láminas de zinc temblaron. Después llegaron los pasos, lentos, pesados. Algo caminaba sobre el tejado. Andrés tomó la escopeta y salió al patio. Encendió la linterna. Sobre la parte más alta de la casa había una ave negra enorme, mucho más grande que cualquier pava que hubiese visto. Tenía las plumas apelmazadas y unas patas demasiado gruesas, pero lo peor eran los ojos. No parecían de animal, lo estaban mirando con una expresión casi humana. Andrés levantó la escopeta. Entonces recordó algo que su abuelo le había dicho cuando era niño. Si alguna vez una bruja se posa en el tejado, no le dispares. Andrés siempre se había reído de aquella historia, hasta esa noche. El ave abrió el pico y comenzó a reír. No era un graznido, era la carcajada de una mujer. Una risa vieja, ronca, que parecía salir de algún lugar muy profundo. Andrés bajó lentamente la escopeta. Recordó también lo que debía decir. Tragó saliva y mirando al animal gritó: «Venga mañana por sal». La risa se detuvo y el ave quedó completamente inmóvil. Andrés repitió: «Venga mañana por sal». La criatura inclinó la cabeza. Después abrió las alas y desapareció entre los árboles. Andrés no volvió a dormir. A la mañana siguiente estaba tomando café cuando escuchó 3 golpes en la puerta. Abrió. Era doña Marta, una anciana que vivía al otro lado del cafetal. Una mujer tranquila, conocida por todos en la zona. Llevaba un chal sobre los hombros y parecía cansada. «Buenos días, Andrés». Él la saludó. Entonces reparó en sus manos. Tenía varios rasguños recientes en los brazos y un hematoma oscuro junto a uno de los ojos. Doña Marta extendió una pequeña bolsa vacía. «Vengo por la sal que me prometiste anoche». Andrés sintió que se le secaba la boca. No preguntó nada. Entró en la cocina, llenó la bolsa y se la entregó. La anciana sonrió. Después se marchó por el camino. Aquella noche Andrés dejó todas las ventanas cerradas. No volvió a escuchar pasos sobre el tejado, pero
Durante años guardó siempre un paquete de sal junto a la puerta, por si alguna madrugada alguien volvía a pedirle lo que le había prometido. Nos queda una última historia. Viajamos hasta Ecuador. Esta vez no hay que entrar en ninguna cueva, ni esperar a que algo golpee una ventana. Solo hay que cometer un error mucho más sencillo: ver a unas mujeres volando en mitad de la noche y decidir seguirlas. En Urkuki, los viejos decían que algunas noches era mejor no mirar hacia el cielo. Julián siempre se había reído de aquello, hasta que vio pasar a la primera mujer. Regresaba a casa por un camino entre cultivos cuando escuchó voces sobre su cabeza. Pensó que serían personas caminando por alguna loma, pero allí arriba no había ningún sendero. Levantó la vista. 3 figuras cruzaban el cielo. No eran pájaros, eran mujeres. Volaban lentamente sobre los campos, vestidas de negro, con las faldas agitándose bajo sus cuerpos. Julián se quedó inmóvil. Una de ellas llevaba algo apretado contra el pecho. Parecía una bolsa de tela. Las 3 continuaron en dirección a Ibarra. Julián recordó entonces una historia que contaba su abuelo. Decía que antiguamente las brujas de Urkuki salían de noche llevando mensajes de un pueblo a otro. Lo llamaban el correo de las brujas. También decían algo más. Nunca había que seguirlas. Julián hizo exactamente eso. Avanzó por caminos secundarios hasta que volvió a escuchar las voces. Esta vez venía de un terreno apartado. Se acercó agachado ante los matorrales. Había varias mujeres reunidas alrededor de una pequeña fogata. Algunas eran jóvenes, otras muy ancianas, y Julián reconoció a 2 vecinas del pueblo. La mujer que había llevado la bolsa la abrió, sacó varios papeles doblados y comenzó a repartirlos. Nadie hablaba. Cada mujer leía el suyo y lo arrojaba al fuego, hasta que una de ellas preguntó: Falta uno. Julián sintió un escalofrío. Otra mujer respondió: Sí. Todas levantaron la cabeza al mismo tiempo. Julián dejó de respirar. La anciana junto al fuego olfateó lentamente el aire. Después sonrió. El de Urkuki ha venido solo. Julián echó a correr. Detrás de él escuchó las voces. Después, silencio. Y finalmente el sonido de varias faldas agitándose sobre su cabeza. No miró hacia atrás. Llegó a casa, cerró la puerta y permaneció despierto hasta el amanecer. Cuando salió, encontró algo debajo de la puerta. Era un pequeño papel doblado. No quiso tocarlo. Su madre lo recogió. ¿Qué es esto? Julián se lo arrebató antes de que pudiera abrirlo, pero ya había visto lo que estaba escrito por fuera. Su nombre. Aquella misma tarde quemó el papel sin leerlo. Nunca volvió a seguir a aquellas voces, y cuando alguien le pregunta qué llevaba escrito aquel mensaje, Julián responde siempre lo mismo: no lo sé. Después guardaba silencio, porque lo que jamás contó es que cada año, en la misma noche, aparecía otro papel debajo de su puerta. Y hasta aquí las 6 historias de esta noche. Ahora sí quiero saber una cosa. ¿Cuál de todas te ha dado más miedo? ¿La de Tlahuelpuchi, la voladora, Cachiche, la Salamanca, la bruja pava o las brujas de Urkuki? Dejádmelo en los comentarios, porque si os gusta este tipo de especial, seguiremos recorriendo el folclore de Latinoamérica, buscando historias que quizás sería mejor no escuchar de noche. Y si todavía no formas parte de La Última Señal, puedes suscribirte para no perderte la próxima. Nos escuchamos en la siguiente señal.